Bueno, muy bien. Hoy, 26 de octubre de 2023, voy a hacer esta clasecita bien nutrida. Me acabo de leer esta sentencia 53067 de ahora marzo de este año. El magistrado ponente es el doctor Fernando León Bolaños Palacios. Y es un caso muy interesante. Aquí se casó en este caso la demanda de casación tiene que ver con la violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de legalidad. Muy diferente a esas demandas de casaciones de los radicados 47789 del 2018 que subí esta semana por falso juicio de convicción en el tema de la prueba de referencia precaria. Y la sentencia también que el día de ayer analicé de la doctora Patricia Salazar Cuellar, la radicación 50587 del 2020. Esa tiene que ver pues con el caso de Blanca Liliana, la señora que en el juicio oral pues no declaró. Ella había formulado la denuncia penal renunciando al privilegio del artículo 33, denuncia a su marido, pero en el juicio oral no declara, diciendo pues que se acogía al privilegio. Y allí entonces también se casa, no se casa, la magistratura confirmó la primera y segunda instancia la condena de ese señor por acceso carnal y por violencia intrafamiliar, mientras que esta 47789 del 2018 sí casaron porque había sido absuelto en primera instancia el ACU y el tribunal condenó con prueba de referencia, siendo pues una restricción, una tarifa legal negativa del artículo 381 inciso segundo. Y entonces expliqué allí esos temas sobre la prueba de referencia que es menguada para condenar, según el 381. Pero miren, en esta ocasión, supremamente interesante, es rica en su contenido jurisprudencial y vuelve otra vez a tomar aspectos aquí importantes. Y miren, es que una cosa es la prueba de referencia que se utilice en algunos casos con otras pruebas para condenar. Otra cosa es, como en este asunto, el testimonio adjunto. Esto sí que es un dolor de cabeza para muchos. Porque en esta decisión, que acá, radicado 53067, pues tiene que ver a un señor que lo condenaron por parte del tribunal, el cuerpo colegiado, después de que fuera absuelto en primera instancia. Pero allí hubo una gran equivocación del tribunal, toda vez que consideró la existencia de una entrevista rendida a la menor, a su hija, pensando que había sido ingresada al juicio oral, y sopesaron por parte del cuerpo colegiado cuando en realidad no había entrado al juicio oral esa declaración, esa entrevista rendida ante una psicóloga antes del juicio oral. Ni siquiera en la preparatoria la fiscalía solicitó esa declaración rendida antes por la menor para llevarla al juicio oral. Menos aún entró bajo las circunstancias del testimonio adjunto. Entonces, hoy voy a hacer aquí otra vez una reflexión jurisprudencial muy importante con las que aparecen
el precedente para que tengan en cuenta entonces y sepan diferenciar prueba de referencia y el testimonio adjunto, como el que ingresa al juicio oral bajo ciertos presupuestos cuando el testigo que va al juicio oral se retracta o cambia la versión. En este caso, la menor que denunció a su padre en el juicio oral se retrató diciendo que había sido mentira lo que imagínense ustedes, le presentó cargos de tocamiento contra su padre, su progenitor, y después en el juicio oral se retrató diciendo pues que había sido por más que todo mentira, porque el padre pues la había señalado como una hija bastarda y que no le había dado la paternidad. Ella, dolida con eso, lo denuncia por un delito de tocamiento sexual, lo detienen al señor, sale absuelto en primera instancia y luego el cuerpo colegiado le ordena la captura, lo condena. Se presenta la demanda, por fortuna del defensor, bien planteada esa demanda de casación por falso juicio de legalidad, toda vez que por ningún momento entró al juicio oral por parte de la fiscalía esa entrevista rendida antes del juicio oral de la menor, y que ella asistió al juicio y fue objeto de contrainterrogatorio por la defensa y la fiscalía, y en ningún momento se le presentó esa declaración rendida antes del juicio oral para lo del testimonio adjunto. Entonces es una reflexión, es más, matiza aquí en esta decisión de la Corte Suprema algo supremamente importante, recogiendo pues todo eso que ya se ha dicho sobre la prueba de referencia precaria, menguada, para condenar. Porque miren, vuelvo e insisto, y entonces ahí voy explicándoles, la posibilidad de que se incorporen como prueba de referencia las declaraciones anteriores de niños o niñas víctimas de delitos, y no solamente de carácter de sexual, sino también de cualquier delito grave contra su vida, su integridad personal. Aun cuando la fiscalía los presente como testigos en el juicio oral, pero advirtiendo que esto solo es posible en casos excepcionales. Por ejemplo, cuando la edad de aquellos, su salud mental u otra situación equivalente determine que la disponibilidad física como testigos en la sede de juicio o sede judicial sea relativa. En este caso, la fiscalía ni siquiera presentó entonces esa declaración antes del juicio oral o la entrevista que le hizo la psicóloga a la menor en la preparatoria, como para llevarla como prueba de referencia. Menos aún, en el juicio se interrogó, porque ya tenía 17 años y estaba entonces en condición de declarar, no bajo esa relatividad o esa disponibilidad relativa, sino porque es que los menores, pues sí, en esos casos que son niños o niñas, todavía que esa capacidad cognitiva no es suficiente, digámoslo así, para no revictimarse en juicio, pues por lo menos se llevan entonces esas declaraciones rendidas antes del juicio oral para hacerlas valer allá por parte de la fiscalía. Como esa prueba de referencia es menguada toda vez que se limita. Dos principios, el de inmediación y el de confrontación, el face to face que debe tenerse allá para ser interrogado y contrainterrogado, porque este sistema procesal de tendencia acusatorio en esencia, bajo el principio de inmediación del artículo 379 de nuestra ley 906, demanda que solamente se tenga como prueba
la que se incorpore en el juicio oral en presencia del juez. Por eso entonces, ya complementé un poco más aquí mi catálogo que tengo, pues ya lo he mostrado a ustedes por acá en otras sesiones, porque el derecho de confrontación ya surgía en esa jurisprudencia 43866 del 16 de marzo del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, y hablaba también del tema de la corroboración periférica. Y entonces aquí ya se cita la sentencia 48284 del 16 de mayo del 2018, hablando otra vez sobre el tema del principio rector de confrontación. Y entonces hay que tener esto muy presentes. Entonces, en resumen y compactando las dos anteriores videoconferencias sobre el tema para que se pueda llevar como prueba de referencia al juicio oral esas declaraciones rendidas antes del juicio oral, pues les dije yo el radicado 44056 del 28 de octubre del 2015. Y también súmele ahora el radicado 51535 del 12 de mayo del 21. Porque allí se indica que en la preparatoria es un imperativo por parte de la Fiscalía hacer la solicitud pertinente. Y entonces, cuando les hablé de la sentencia 47789 del 2018, pues les dije a ustedes que el trámite previsto en la 44056 del 2015 de la doctora Patricia dice que primero debe hacerse un descubrimiento probatorio en los escenarios procesales previstos por el legislador. 2. La solicitud y justificación de su práctica. Tercero, la acreditación de la causal de admisibilidad del 438. Eso es necesario que se indique puntualmente cuál de esas es la que se va a hacer valer. Por eso, en estas 50587 del 2020 de la doctora Patricia Salazar, el caso de la señora Blanca Liliana, que se acoge al privilegio del artículo 33 para no declarar en juicio oral. Eventos similares del artículo 438 literal B. Se debió haber solicitado entonces que esa declaración rendida por la señora antes del juicio oral pues llegara allá al juicio bajo esas circunstancias, porque como ella se escudó o se amparó mejor en el 33 de la Constitución Política para no declarar contra su compañero, pues ahí era necesario entonces hacer valer esa denuncia, fue la denuncia de ella que rindió ante la justicia ordinaria. Y por eso, en esa decisión de la doctora Patricia Salazar, sí confirma tanto la decisión de el ACUO como la del ACUEN, del colegiado, porque sí fue entonces, entró por un vehículo, por el conducto, por el testigo de acreditación a juicio oral del policía judicial, la denuncia que rindió la señora. La denuncia que rindió la señora se hizo valer en compañía de otras pruebas también que determinaron la responsabilidad de ese señor, de ese acusado, condenado por acceso carnal y violencia intrafamiliar. Ahí sí, pero como en esta 47789 sobre falso juicio de convicción por valoración de pruebas que no tenían la capacidad del artículo o que se acogían a esa no tenían el poder suasorio o que son menguadas, que prueba de referencia, sí fue esta decisión, la primera que les cité, en la que
se absolvió primero, luego el cuerpo colegiado lo condenó y la corte dijo, no señor, un momentico, manténgase casa para mantener en firme la decisión de primera instancia. Entonces, ahora en esta decisión muy interesante, que los invito a que la lean, no es tan larga, esa decisión aborda unos temas que son así, de esta índole. Recordará su jurisprudencia frente a las herramientas con las que cuenta la Fiscalía para llevar a juicio la versión de menores víctimas de los delitos sexuales. Segundo, se referirá a las reglas aplicables al testimonio adjunto y la prueba de referencia. 3. Abordará el examen de los medios de conocimiento a efecto de verificar la validez del estándar demostrativo en relación con la estructura de la conducta punible y la responsabilidad del procesado. Y mire lo que dice aquí la Corte. ¿Con qué mecanismos cuenta la Fiscalía para que esas declaraciones de los menores que han sido víctimas de delitos sexuales y de otra índole graves, ¿qué cuenta? Y lo dije ayer. Primero, puede ser a través de una prueba anticipada cuando se corre el riesgo de perderse, ¿verdad? Segundo, como prueba de referencia. Tercero, con la práctica del testimonio en el juicio oral. Cuarto, como testimonio adjunto, cuando el testigo se retracta o cambia la versión. Eso suele pasar. En este caso, es lo que sucedió. Entonces, la Corte dice que por necesidad de brindarles la protección especial dispuesta en el ordenamiento jurídico a las víctimas menores, artículo 44 supra, pues se admite entonces la posibilidad de que se incorpore, aquí como lo que acabo de decir, pero bajo ciertas circunstancias especiales. Y miren, recuerda aquí varias sentencias de la Corte, la 5637 del 2018 de la doctora Patricia Salazar. Bueno, 5637. La 52045 del 20 de mayo del 2020, esa no la tengo allá. Tampoco la 51535 del 12 de mayo del 21, como que estaba atrasadito yo. ¿Y el trámite válido cuál es? Para que una declaración sea valorada como prueba de referencia, dice la Corte. Dice, primero, la identificación de la declaración anterior que pretenda ser introducida en esa calidad. Segundo, la explicación de la causal excepcional de admisibilidad, artículo 438, como prueba de referencia. Tercero, la solicitud expresa al juez en orden a que, con plena garantía del contradictorio, tome la decisión que considere procedente. ¿Cuándo se procede frente al testimonio adjunto? Paso a explicar esto. Primero, el testigo debe estar presente en juicio oral. Entonces miren ustedes que en este caso la joven ya de 14 años se citó a juicio oral. La Fiscalía no solicitó esa entrevista rendida ante la psicóloga para hacerla valer como prueba de referencia en caso tal. Y miren que la Fiscalía lo único que hizo fue llevar a la psicóloga al juicio oral, pero grave error con ese informe judicial de la psicóloga que hizo esa entrevista, porque por ningún lado apareció el CD de la grabación de esa entrevista.
Y por fuera de ello, en ese informe hizo fue un resumen de lo que le dijo la menor, no en forma textualmente. Craso error. Entonces, esa psicóloga sí fue a declarar al juicio oral, pero estaba mocho. Escúcheme la expresión, estaba mocho, a medias. Entonces, ni como prueba de referencia, ni tampoco como para hacerlo valer como testimonio adjunto, porque sí estaba disponible la menor en juicio oral incluso estuvo disponible porque ella fue interrogada por fiscal y por la defensa contra interrogatorio. Pero por ningún lado pudieron obviamente utilizar esa entrevista rendida antes del juicio oral que le tomó la psicóloga, porque no lo solicitó la fiscalía. Craso error del cuerpo colegiado, porque el juzgado de primera instancia absolvió al señor, pero el cuerpo colegiado lo consideró como si hubiera ingresado, cuando eso no había ingresado por ningún lado. Por Dios. Cuerpo colegiado, 3 magistrados valorando algo que no había entrado allá al juicio oral. No, por caramba, qué justicia, qué injusticia. El testigo debe estar presente en el juicio oral, entonces para que hablemos del testimonio adjunto. Segundo, el juez no conoce, ni debe conocer, por supuesto, el contenido de las declaraciones antes de la práctica en el juicio oral. Son las partes, especialmente las que presenta el testigo, las que son los primeros en darse cuenta, obviamente, porque esas entrevistas rendidas antes del juicio oral, ¿para qué sirven? Refrescar memoria o impugnar credibilidad, o el tema del testimonio adjunto. Entonces son 3. Pero como esas entrevistas son preparatorias del juicio oral, para nada le han sido decretadas como tal, como prueba, porque hasta que no llegue a juicio oral y sean objeto, pues a través de refrescar memoria, que se introduzca cuando olvida el testigo algo, sentando las bases probatorias, todo eso lo vimos en el juicio de Johnny Rodolfo Leal, por el doctor fiscal Estrella Mario Burgos. Entonces, o para impugnar la credibilidad, sentando las bases probatorias, o para cuando ese testigo se vuelve retráctil, ese testigo cambia su versión, entonces ahí sí se saca esa entrevista, se sientan las bases probatorias y es una elongación en el juicio oral de lo que dijo allá antes del juicio oral. Por ahí un amigo fiscal una vez me llamó preguntando, porque hay un video aquí sobre el testigo adjunto. Miguel, ¿cómo es que esa vaina del testigo adjunto? Porque me dieron palo allá en un caso. ¿Cómo es que es? Sí, fallan esas fallas protuberantes cuando están en el juicio oral, y lo vimos todos con el caso Johnny. Por eso es que me he hecho a la tarea, y que mañana sigue. A ver, Daniel, ¿con qué es que va a salir? Porque esperamos balas explosivas. ¿Con qué no va a salir mañana? Pero bueno, entonces el testigo adjunto es por eso. Entonces es una elongación de lo que... Eso que dijo en esa entrevista antes del juicio oral entrará por el canal allí al juicio oral cuando se someta al contrainterrogatorio. Entonces sigo, miren lo que dice la corte. Entonces, primero, el testigo debe estar presente en el juicio. Segundo, el juez no conoce, claro, por supuesto que no conoce esa entrevista. Solamente el fiscal si llevó y tomó entrevistas, o la defensa tomó entrevistas, o ambas partes saben que están las entrevistas, y esas se van a utilizar es para refrescar memoria, impugnar credibilidad, o lo del testigo adjunto. Tercero, para ilustrar al juez sobre lo que está sucediendo, se debe demostrar a través del interrogatorio que el testigo se ha retractado o cambiado su versión. Cuarto,
Hasta ese momento la declaración anterior no existe como prueba, porque aquellas versiones, por regla general, solo constituyen actos preparatorios del juicio oral. Recordemos el artículo, si mal no estoy, del Código de Procedimiento Penal habla del 347. ¿Para qué se toman esas entrevistas? Léanlo, allí está. Quinto, la parte interesada en que se incorpore la declaración anterior a título de testimonio adjunto debe hacer la solicitud expresa, entre otras cosas, para que la contraparte tenga la oportunidad de oponerse. Sexto, si el juez decide que es procedente la admisión de la declaración previa como testimonio adjunto, debe procederse a su incorporación. Y es aquí el vacío que no dice el cuerpo de los magistrados. ¿Qué es lo que debe, cuál es el procedimiento de incorporación? Que para eso que me llamó el fiscal. Yo le digo, no, pues es que hay que sentar las bases. Tal como se hace para refrescar memoria o como se hace para impugnar la credibilidad, entonces se le va a hacer la pregunta. Después de que haya sentado las bases, usted ha rendido una declaración antes del juicio, usted fue objeto de a alguien, a qué autoridad competente se la recibió, fue el policía judicial, fue el fiscalía o quién se la recibió, usted estaría capaz de reconocer ese documento en caso tal de tenerlo presente. Acuérdense del doctor Mario Burgos. Ustedes estarían en capacidad de recordar. ¿Por qué estarían en capacidad de recordarlo? No, que por la firma. Bueno, listo. Entonces se da traslado y ahí mismo sí se saca el documento. Y entonces procede a hacer, ya sea, se le pone de presente. Lo reconoce, sí, efectivamente. Puede hacer dos cosas, léanlo en voz alta o yo se lo leo. O yo se lo leo. Entonces, bajo esa situación, ahí queda. Entró esa declaración que usted hizo, la leyó o se la hizo leer. Y ahí sí entonces, bueno, pero mire lo que usted dijo allá y lo que está diciendo acá. Se estaba retratando lo que dijo allá. Usted estaría en capacidad de recordar mejor lo que declaró hace 2 años y apenas está sentado aquí en el juicio oral, o lo que ahora está rindiendo. Obviamente que van a decir pues lo que usted dijo allá es lo que dijo acá. Y entonces, ese es el camino, ese es el conducto para incorporarlo. Séptimo, es requisito esencial que el testigo esté disponible físicamente para ser contrainterrogado, ya que la posibilidad de ejercer esa faceta crucial del derecho a la confrontación constituye la principal diferencia entre prueba de referencia y la prueba y el testimonio adjunto. Octavo, si el testigo no está disponible para contrainterrogarlo sobre lo que declaró en el juicio y lo que declaró con antelación, la declaración rendida por fuera del juicio oral podría constituir ¿qué? Pregunta de preparatoria. Si entonces no es ahí, ¿qué clase de prueba podría constituir? Prueba de referencia, sometida a las reglas ya referidas. Pero no lo mismo entonces, miren ustedes, el trabajo en este caso bien particular. ¿Por qué razón? Porque, miren ustedes esto. Una cosa es la prueba de referencia, donde no tengo allá para confrontarlo, ejercer el derecho de contradicción bajo estos principios rectores básicos de los juicios orales. Y otra cosa es que yo tenga ahí al testigo sentadito. Porque en este caso no entró como prueba de referencia, ya se lo dije, la fiscalía no lo solicitó, ni tampoco como testimonio adjunto. ¿Qué hubiera pasado entonces
y es la pregunta del millón, si hubiera entrado como prueba de referencia entonces, que lo hubieran admitido, se lo hubieran admitido a la fiscalía, entonces el juzgado de primera instancia tendría que haber hecho el análisis como prueba de referencia de esa declaración que rindió antes del juicio oral. Estando allí la testigo, pues obviamente que ella declara y como se retrata, entonces habría que realizar el procedimiento de la impugnación de credibilidad. Ahora, que no hubiera sido no se hubiera entrado como prueba como documento como para prueba de referencia, sino como testigo adjunto. Listo. Efectivamente, el testigo llegó allá, declaró y se saca entonces esa declaración rendida ante la psicóloga o la denuncia que hizo antes del juicio oral para que quedara como testimonio adjunto. Entonces la corte dice, pero en ese caso entonces sí tendrían que evaluar los dos y a qué le da credibilidad, a la de allá o a lo de acá. Miren ustedes lo complejo. Y es más, bueno, el testigo adjunto ya lo venía diciendo la sentencia 44950 del 25 de enero del 2017. Pero miren, a veces a mí me cuesta como trabajo con peritos que se llevan allá. Porque aquí llevaron a una perito para que dijera o estableciera si era creíble, si había coherencia en lo que dijo la joven allá en esa entrevista, para que la psicóloga entonces rinda esa declaración. Pero en este caso lo hace es la defensa. La defensa lleva ese como descargo, porque la fiscalía fue a quién, a la psicóloga, que apenas hizo un resumen y que se le olvidó, no metieron el CD allí de la grabación. Y entonces por acá en el ítem, miren lo que dice la corte, dice así. En el ítem 59. Me gustó este análisis de la corte porque esos peritos allá que lleva la fiscalía pues, para ese tema, y ahorita hablamos un poquito del asunto ese del síndrome de maltrato, que es prueba directa del psicólogo, del perito que llevan allá, prueba directa de ese maltrato, como el perito que observa las lesiones, el maltrato, unas lesiones por maltrato en un caso de lesiones personales. Él es observador de eso que está analizando, entonces por eso es testigo directo de eso. Pero como también en el anamnesis, y eso acá volvemos a la 47789, de eso que dicen en el anamnesis, en los exámenes sexuales, psiquiátricos, forenses, y por esa razón acá fue que se casó a favor, porque en ese caso el perito, si se va a introducir el fiscal, la anamnesis debe pasar por el filtro de la preparatoria para que vaya como prueba de referencia, porque el perito de lo que le dice la víctima es testigo referente, de referencia, no es directo de las lesiones que sí hace para el estudio como tal, y eso es una preparatoria, por eso tiene que quedar claro. Si el fiscal va a llevar allá al perito para que sea de la observación directa, con prueba directa, listo, lo lleva allá. Es que yo le vi las lesiones, ¿sí? Efectivamente tenía raspaduras, escoriaciones, etcétera. Esa es la observación que hace. Pero si le está comentando de cómo, fue por un puño o fue por no sé qué cosa, como en los delitos sexuales también, eso es el anamnesis
y por ende es prueba referente y como tal entonces tiene que ir desde la preparatoria para que llegue allá. Por eso aquí sí se casó a favor de ese señor, absolviéndolo, dejando en firme la primera decisión de absolución del juez de conocimiento y revocando lo que el colegiado se equivocó también, dándole, por eso falso juicio, error de derecho por falso juicio de convicción, al dar una interpretación equivocada de lo que tenía allí. Y miren lo que dice la Corte en esta decisión: empero, que una narración sea coherente y detallada no significa necesariamente que obedezca a la verdad, ya que una mentira preparada podría tener similares características. Esto yo lo mando a enmarcar. Esto sí que es... prenden el bombillo, pues, porque es que una cosa... Porque la psicóloga en su informe hizo un resumen y no textual, pero entonces le pusieron allá a decir, bueno, pero usted, ¿cómo la vio a ella? No, pues sí, yo la vi a ella en sus 5 sentidos y entonces que es coherente. Y entonces como con eso llegó el tribunal y tráquete, le metió la condena al cuerpo colegiado. Entonces, dice la Corte, al contrario, dice así, en el ítem 64 en este caso, ninguno de los medios suasorios practicados como pruebas en el juicio oral por la Fiscalía suministran elementos confiables que permitan determinar la existencia de los hechos investigados. Por el contrario, los testimonios de descargo, incluso de la propia progenitoria de SLTR, apoyan la inocencia del acusado. En tanto ponen en evidencia que la menor en las declaraciones previas no dijo la verdad sobre lo realmente sucedido, como efectivamente ella explicó en la audiencia pública de juzgamiento, cuando se retrató. Y mire que, volviendo al tema de los peritos, hay algo que me llama la atención aquí sobre el testimonio directo, porque entonces, mire lo que dice la Corte aquí en esta decisión 53067 sobre los peritos. Y cuando abordamos el tema de los peritos, yo les dije a ustedes una sentencia cuando analicé la 47789, que es la decisión 50637. En la 50, a ver, en la 50, vámonos otra vez para acá, en la 50, sí, la 5637, el componente fáctico, la opinión pericial, cuando la experticia recaía sobre aspectos de esta índole, solía estar dado por hechos percibidos directamente por el perito, como cuando emite opiniones sobre la causa de la muerte de una persona a partir de la observación y análisis personal de los hechos de las heridas causadas. Segundo, por datos o información física suministrados por otros medios de prueba, como las declaraciones de testigos o incluso la víctima. Esa 5637 del 18 de la doctora Patricia dice que el perito es testigo de los hechos o datos a partir de los cuales emite su opinión, los cuales en sí mismos son relevantes para tomar la decisión, bien porque tengan el carácter de hechos jurídicamente relevantes o de hechos indicadores. Y es que, además de esto, dice la Corte, es igualmente, estoy hablando de la 5637, es igualmente posible que la base fáctica del dictamen esté conformada por hechos que son demostrados en el juicio oral a través de otros medios de prueba. Por ejemplo, el físico que se basa en lo expresado por los testigos en torno a la ubicación de la víctima para cuando fue atropellada, la oposición final del cuerpo y en general los datos a partir de los cuales pueda determinar sobre la velocidad del automotor. Dictamen en estos casos que está rendido
conforme al 412 de la 906. El psicólogo que advertía la presencia en el menor entrevistado de síntomas de síndrome del niño abusado. Es allí entonces donde, ahí en este punto, psicólogos que llevan para este tema del síndrome del niño abusado. La acreditación del hecho sobre el cual informaba podía cumplirse con el testimonio del perito, quien en estos casos funge como testigo directo. Como estamos en este caso de la 47789, pues es como prueba de referencia, pues es otra cosa muy diferente sobre el tema de lo consignado en la anamnesis. Pero entonces distingamos. Entonces, una cosa es la observación directa del examen que hace, sea de sexual o sea de lesiones o lo que sea, o el patólogo forense en un homicidio, causas de la muerte, y otra cosa, entonces, esos son los datos referentes. Y entonces en esta decisión dice así, acerca del perito. Peritos, el testigo directo, por ejemplo, los síntomas del síndrome del niño abusado, como el legista sobre los signos hallados de violencia física. A la luz del ejemplo anterior, si el perito dictamina sobre la presencia del referido síndrome, su opinión se refiere, sin duda, a un hecho indicador de que el abuso pudo haber ocurrido. O sea, indicios. Hecho indicador. Miren ustedes esa la importancia de estos temas, porque una cosa son los hechos jurídicamente relevantes, otra cosa los hechos indicadores. El ejemplo que les di ayer cuando traté el tema de esta 50.587 del 20 del caso de Blanca Liliana, la señora pues que se ampara en el privilegio, pues en ese caso les comentaba que en tanto en un homicidio que coloqué de ejemplo, el testigo que ve saliendo a Pedro de la casa donde presuntamente le disparó a Juan, pero lo vieron corriendo con el arma de fuego. Hechos indicadores que posibilitan o indican, es un indicio de que pudo ser cierto en la causa de la muerte al interior de esa residencia. Y así entonces por allí hice el planteamiento de un caso para darle más o menos esa explicación. Bueno, la Corte me parece extraordinario pues la lectura de esta sentencia, porque dice la Corte entonces en el punto 42, la lectura que deja en evidencia que el tribunal incurrió en un falso juicio de legalidad al dar por cierto, sin serlo, que la entrevista incriminatoria rendida por la menor fue válidamente incorporada al juicio oral y que, por ende, si podía sopesarse con el mismo peso suasorio de su testimonio. Se reitera, ítem 43, que la única manera de incorporar una declaración previa cuando el testigo se encuentra disponible en el juicio oral y se retracta, tal y como ocurrió en este caso, es con la lectura y o confrontación de la versión anterior durante el interrogatorio con la persona que lo suministró, pues sólo así se podrá conocer su contenido, de modo que el juez pueda tener a su disposición dos relatos de los hechos que colisionan y pueda emprender el trabajo analítico del testimonio adjunto, tendiente a establecer cuál de las dos versiones merece credibilidad. Además, es la única forma en la que se garantiza el derecho de defensa y de contradicción. Radicado 56.705 del 2 de noviembre del 22, 56.531 del 12 de mayo del 21, 56.919 del 21 de octubre 20. Sin más, les dejo aquí esta hora
cátedra para que ustedes ya entren más ampliamente en este tema tan importante. Y aquí entonces dejo por lo menos hasta hoy con estas 3 clasecitas didácticas, académicas, para que entendamos esto de la prueba de referencia, testimonio adjunto. Y bueno, entonces miren ustedes, el falso juicio de comisión, demanda de casación, falso, error de derecho, violación de la ley indirecta por falso juicio de comisión, valoración errónea de las pruebas que sí ingresaron, o en este caso error de derecho, violación indirecta de ley sustancial por falso juicio de legalidad, artículo 181 del Código de Procedimiento Penal. Hasta mañana pendiente del caso Johnny Rodolfo Leal. Espero que le haya gustado, que le sirva para su ejercicio profesional.